Vamos a lo mismo. Tengo este gráfico y con este botón pongo y quito cosas. Empiezo a hacerlo. He puesto los gráficos así porque quiero que veáis que no todos los gráficos tienen todas las opciones. Por ejemplo, en este tipo, que tengo ejes, títulos de los ejes, en este gráfico, no tengo nada de eso, porque como aquí no tengo ejes ni títulos de los ejes, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces, he puesto aquí 3 gráficos muy representativos para ver qué es típico tocarles. Entonces, mirad, paso a relatarlos entonces. Primera cuestión, y este lo tienen todos. El título del gráfico, este. El título del gráfico, con esto, ¿veis? Lo pongo y lo quito. Me sirve para establecer un título del gráfico. No tiene más historia ni más jaleo, ¿vale? Como veis, puedo elegir dónde lo quiero. Lo normal es ponerlo encima, pero vamos, ya jugad con esto, vosotros jugáis todo lo que queráis. Notad que luego a posteriori se puede pinchar y arrastrar. Entonces, título de gráfico, una vez puesto, pincho y arrastro como si fuera un cuadro de texto para poner lo que sea. Vehículos por ciudad, ¿vale? Ni que decir tiene que prácticamente en todos los gráficos hay un título y deberíais molestaros en ponerlo, ¿de acuerdo? Te repito, con esto lo ponéis o lo quitáis. Y si lo habéis quitado sin querer, pues con eso lo vais a poner, ¿vale? Título gráfico, puesto. Este no tiene mucha discusión, este es fácil. ¿Qué más cosas se pueden hacer? En estos gráficos que tienen ejes, si os fijáis, también puedo elegir entre poner y quitar los ejes. Entre el primario y el secundario, entre el horizontal y el vertical. El horizontal, ya habéis visto cuál es, el que está abajo, el que pone las ciudades, y el que pone vertical es donde está a la izquierda, que pone las cifras, ¿de acuerdo? Este horizontal es raro quitarlo, salvo que quieras hacer un gráfico mudo por algún motivo, porque quieras comparar lo irregulares que son, pero sin decir cuál es cuál, no se suele quitar, es muy, muy, muy raro, ¿de acuerdo? Este vertical pasa lo mismo, no es frecuente quitarlo. Pero ahora veremos que hay un caso en el que se puede quitar, ¿de acuerdo? Entonces, repito, dentro de los ejes se pueden poner y quitar, ¿vale? Títulos de ejes, que esto sí es importante. Títulos de ejes son, lo vais a ver, ¿veis ese texto que aparece y desaparece? ¿Ese que pone el título del eje? Vale, títulos del eje, que igual podéis elegir entre el horizontal y el vertical, son textos explicativos que explican lo que hace el gráfico. Este horizontal, este de aquí abajo, ¿lo veis? Es típico para poner aquí que estos son ciudades. Mientras que el vertical, es que lo veo, el vertical, típicamente es para explicar aquí qué representa esto, como que estos son miles de vehículos o millones de vehículos, o lo que sé yo. Miles de vehículos. ¿Sabes? Vale, en mi opinión, el título del eje vertical, en mi opinión, deberíais ponerlo siempre, ¿vale? Salvo que sepáis perfectamente de lo que habláis, salvo que creo sinceramente que este merece la pena. Este de aquí abajo, en mi opinión, la mayoría de las veces se puede obviar, porque cualquiera que lea Madrid, Barcelona, Sevilla, coño, ya sabe que son ciudades, ¿de acuerdo? No hace falta que le pongan ciudades. Pero, repito, esto es una opinión, ¿eh? Esto sí que es una cuestión de que, como vosotros lo veis, y de una vez a otra cambia mucho. Te repito, sí es importante que sepáis que con títulos del eje se pueden poner y quitar, ¿de acuerdo? Y vosotros decís, yo por ejemplo voy a dejar el vertical, pero voy a quitar el horizontal, ¿vale? Entonces, repito, con títulos de eje se pueden poner y quitar. Eso, repito, ya hemos visto ejes, títulos de ejes, título de gráfico. Etiquetas de datos. Mirad, las etiquetas de datos, y ya lo estáis viendo en este gráfico, las etiquetas de datos lo que hace es que pone en todo lo alto de la columna, bueno, en todo lo alto, o donde le digáis que queréis, mirad aquí, como veis se puede ir cambiando de sitio, lo veis, ¿no? Vale, pues en todo lo alto de la columna, donde queráis, aparece el dato de la columna, el dato de la columna, ¿lo veis? ¿Qué ocurre? Hay algunos gráficos en los que esto se usa, por ejemplo, es razonablemente habitual ponerlo en estos gráficos, ¿veis? Claro, que en estos casos, este eje entonces empieza a tener menos sentido. Entonces, hay veces que lo que se hace es que se pone esto y se quita entonces el vertical. El horizontal se deja, pero el vertical se quita. Títulos de los ejes. Uy, no, calla, los ejes. El eje es el que se quita. Estoy yo. ¿Vale? El eje vertical, ¿veis? Quito el eje vertical, de modo que no veo las cifras, pero las cifras las veo porque he puesto la etiqueta. O sea, repito que me he hecho un lío. Repito que lo he un poco regulero. Esto de aquí es el eje. Esto de aquí, estas cifritas, son las etiquetas de datos. Entonces, con estos botones se puede, repito, ver o no el eje. En este caso, el eje he quitado el vertical. ¿Lo veis? Que no está aquí.
Pero a cambio he puesto la etiqueta de datos, que es el numerito que explica la altura de la cifra, ¿vale? Igual, lo mismo. Hay gráficos en los que se ve mejor de una manera, hay gráficos en los que se ve mejor de otra. Yo os cuento todas las opciones para que luego elijáis vosotros la que queráis, ¿vale? Luego hay otra opción que no se usa, especialmente útil en este gráfico. En este gráfico de sectores, en este gráfico de quesitos, en este gráfico circular, es muy típico querer las etiquetas de datos, ¿de acuerdo? Pero si os fijáis, al poner la etiqueta de datos, lo que pone aquí es la cifra, 55, 45 y 35. En este caso es muy típico que os queráis venir aquí, con este triangulito. ¿Veis que aquí pone más opciones? Darle a más opciones. Es que ahora se abre una ventana un poco... Y aquí, en esta ventana que aparece aquí, ¿veis? Quitáis valor y ponéis porcentaje. Y él os calcula el porcentaje automáticamente. ¿Se ve? Esto es muy habitual. Entonces, repito, en el gráfico de los en el caso, de los gráficos de circulares, las etiquetas de datos normalmente os gusta ponerla, pero no ponerla a pelo, sino pasaros por más opciones. Y aquí, ahí, etiquetas de datos, más opciones, y aquí quitar valor, que es lo que aparece por defecto, y mostrar. Que si, en cuanto pinchas en cualquier otro sitio desaparece. Un poco rollo. Le doy más opciones y poner porcentaje en vez de valor. ¿De acuerdo? Porcentaje en vez de valor. Ya pinches fuera. ¿Vale? Esa es la cuestión. ¿Vale? Te repito, en todos estos casos son las etiquetas de datos. Pero, repito, en el caso de los círculos, en el caso de los circulares, casi siempre lo que queréis es ponerlo en porcentaje. En todos los demás ponéis la cifra. Sigo. Además de las etiquetas de datos, que es esto último, tabla de datos. Esto no es muy frecuente. Mirad, la tabla de datos es tan tonto como esto, es poner los datos de la tabla debajo o algo así como copiado y pegado. Esto hay gente que lo usa cuando luego este gráfico lo copiáis y lo pegáis a PowerPoint, por ejemplo, para conservar la tabla, ¿vale? Pero si tenéis aquí la tabla, normalmente eso. En cualquier caso, ya os digo, la tabla de datos es un copia-pega de los datos debajo del gráfico. Repito, hay gente que le gusta y gente que no. La voy a dejar puesta porque lo veáis. Luego, barras de error, paso de ellas. Líneas de la cuadrícula. Las líneas de la cuadrícula son estas líneas horizontales que veis al fondo, ¿de acuerdo? En este lo vamos a ver mejor en este. ¿Vale? Mira, las líneas de la cuadrícula lo que hace es que si las quitas, ¿veis? ¿Veis que desaparecen las líneas horizontales que hay detrás? Las pongo otra vez para que las veáis. Esas líneas que aparecen ahí. ¿Se ven, no? Ya no sé si lo estoy viendo bien. ¿Qué ocurre? Lo mismo. Hay en algunos gráficos que ayudan y en otros gráficos que torpedean porque son muy finas. Con este botón lo que se pueden poner, si os fijáis, es horizontales o verticales, le voy, ¿veis? Para que veáis que hace una especie como de cuadrícula. Entonces, dependiendo para qué, se ven mejores o peores. Por ejemplo, en este gráfico, estos porque veis opciones, ¿eh? No digo que sean mejores o peores. Podemos quitar todas y añadir solo las verticales. ¿Veis? Que aparece como cada cosa como en su cajoncito. Repito, por estética, ¿eh? Entonces, repito, las líneas de la cuadrícula son esas líneas de aquí. En cuanto a horizontal y vertical está. En cuanto a aquí. En cuanto a primario, ¿vale? Y subordinado, es porque si os fijáis, si marco las dos, no sé si lo estáis viendo bien, voy a acercarme el gráfico mucho. ¿Veis que aparecen unas líneas más gruesas y luego otras más finitas? Esas gruesas, ¿vale? Son las que él llama, como veis, principales. Mientras que las más finitas son las que él llama subordinadas. Bueno, pues aquí vosotros podéis establecer, si queréis ver, digamos, la retícula más o menos tupida, ¿vale? Más o menos tupida. Volvemos a lo mismo siempre. Depende mucho del tipo de gráfico que queráis, ¿vale? Y lo penúltimo casi siempre que se quiere, es la leyenda. La leyenda, ¿sabéis que es este cajetín que explica... ¿qué he hecho? No sé lo que he hecho. Voy a quitar, bueno, ahora este gráfico lo quito ahora. La leyenda, ¿sabéis qué es? Esto, el cajetín que explica los colores, ¿de acuerdo? Bueno, pues con en ese cajetín, la leyenda lo que hace es que lo pone y lo quita, ya está, tan sencillo como ponerlo y quitarlo. Es muy raro que lo queréis quitar, pero además de ponerlo y quitarlo, con este botón elegís dónde lo queréis.
¿Lo ves? Que se puede poner en varios sitios. Lo mismo. Normalmente se pone donde buenamente incordie menos. ¿Vale? Yo soy muy amigo de ponerlo abajo o arriba, pero bueno, cuestión de gustos. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, en este caso, que aquí ya viene la tabla, la leyenda yo, por ejemplo, la quitaría. No tiene mucho sentido. Teniendo aquí.